Prepara, oh Dios, mi corazón. Hemos estado haciendo un recorrido, si ustedes recuerdan, por las cartas que el Señor envió por medio de Juan a las iglesias de Asia Menor. Y hoy llegamos a la quinta iglesia, según el orden que aparece allí en el libro de Apocalipsis, y vamos a hablar de la iglesia en Sardis, para lo cual vamos a leer el pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como hemos dicho en ocasiones pasadas, estas cartas, si bien son enviadas a iglesias particulares, su mensaje es general. Quiere decir que los mismos problemas que el Señor detecta en Sardis, es posible detectarlo en muchas iglesias el día de hoy. Y si por gracia de Dios hubiese alguna iglesia que no tiene este problema, debe saber que el mensaje de Dios entonces es para evitar justamente que surja ese problema en el entorno de la iglesia. Quiere decir que el mensaje es también para nosotros el día de hoy. Amén. Si uno se fija en esta carta, apenas hay elogios. Si hay algún reconocimiento, es para algunas personas, para algunos miembros de la congregación que están viviendo en acuerdo a la voluntad de Dios, pero que en la generalidad no se aprecia lo mismo. Esta iglesia particular, local, estaba ubicada en la ciudad de Sardis. Sardis era una ciudad no muy grande, que estaba situada a unos 53 kilómetros al sureste de Tiatira. Hoy esa ciudad se conoce como Sart Mustafa y se ubica en Turquía. Tenía como característica el gran templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Había una riqueza de oro grande en su entorno que procedía del río Pactolo, que discurría delante de la ciudad y que era un río aurífero, en el sentido de que arrastraba en su corriente pepitas de oro, pequeñas piedrecitas de oro. Por otro lado, Sardis era una ciudad sumamente hermosa. A la distancia, viéndola sobre una colina de piedra, esta ciudad fue tomada ya en tiempos antiguos por Ciro el Grande, y la tomó porque era el único lugar que los defensores de esa ciudad no habían asegurado. Utilizando escaladores y haciéndolo por la noche, entró en la ciudad y la conquistó. De ahí la referencia histórica que aparece en la segunda parte del verso 3 cuando dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Con el tiempo fue cobrando importancia y alcanzó su mayor supremacía en tiempos del Imperio Romano. Con respecto a la iglesia, no se sabe quién la fundó. Muchas de las iglesias a quienes el Señor envía estas cartas no podemos determinar cuándo, quién o de qué manera fueron fundadas. Pero es probable que la evangelización de esta ciudad de Sardis se haya producido desde Éfeso, ya que en Éfeso había una iglesia fuerte, firme, bien consolidada, que extendió el evangelio en su entorno y probablemente por su proximidad alcanzó a la ciudad de Sardis. Ahora es importante saber cómo el Señor va colocando a su iglesia conforme a su palabra y a su promesa, y la va edificando en tan diferentes lugares del mundo.
Recordemos que la partida del Señor a la gloria, el ascenso del Señor luego de su muerte y de su resurrección, había ocurrido pocos años antes de la constitución de todas estas iglesias. Ahora veamos cómo se presenta el Señor a la iglesia de Sardis. Siempre Él usa características, atributos propios para presentarse a las iglesias. Y el primer versículo dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esta frase, los 7 espíritus, se ha mencionado ya en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 4, y es una referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene poder para vivificar, para comunicar poder espiritual y vida espiritual. Aunque la vida espiritual esté amortecida y pareciera extinguirse, el Espíritu de Dios actúa en poder, operando los 7 espíritus de Dios. Porque hay quienes creen, estudiosos de la Biblia, que estos 7 espíritus son los que se mencionan allí en Isaías 11, versos 2 y 3. A saber, el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor a Jehová. Bueno, no me atrevo a afirmar ni a negar esto. Dejemos que los teólogos se quemen las pestañas. Pero lo que yo más bien veo acá es un hebraísmo. Porque los hebreos, los israelitas, ellos asociaban el número 7 con el número perfecto de Dios. Y claro que el Espíritu de Dios estaba con Jesús, quien sopló el Espíritu sobre sus discípulos. Allí en Juan 20, 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace con la iglesia lo que Cristo haría con su iglesia si estuviera presente corporalmente. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. Ahora, esta es una forma de explicarlo, hacerlo más comprensible, pero claramente cada persona de la Trinidad está en relación con la iglesia, dando dones, impartiendo poder, haciendo funcionar el ministerio conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesús prometió enviar el Espíritu Santo, el cual fue derramado en Pentecostés sobre la iglesia. En esta unidad el Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios, que ha sido investido del poder de lo alto como el hombre perfecto, por tanto tiene autoridad sobre la iglesia. Pablo en Filipenses 2 dice que Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, una observación interesante es que la iglesia tiene que estar supervisada, dirigida, orientada, controlada por el Espíritu Santo. La victoria de la iglesia en todo su ministerio amplísimo aquí en la tierra, al que el Señor la ha llamado y ha dotado convenientemente para que lo pudiera realizar, solo es posible mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando vamos al libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6, nos encontramos con aquella advertencia tan conocida por todos que dice: no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Solo el Espíritu de Dios puede conducir a la iglesia en el poder de Cristo. El Espíritu Santo toma el poder de Jesús, que es mediador entre Dios y los hombres. Adapta ese poder y lo comunica a la iglesia, a cada creyente en particular. Una iglesia sin el poder del Espíritu es una iglesia espiritualmente muerta. Quiere decir que la iglesia está siendo sustentada por el Señor Jesús. La mano del Señor la sustenta, la protege, la alimenta y puede levantar el resplandor del ministerio de una iglesia que apenas tiene luz, que está a punto de morir. El Señor ha establecido a los creyentes y a las iglesias
como la luz del mundo. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también Él dijo, vosotros, ustedes sois o son la luz del mundo. ¿Quién no tiene una vida luminosa, individualmente hablando? O una iglesia que no tenga una vida verdaderamente luminosa en medio de la oscuridad, no está cumpliendo con la misión encomendada por Jesucristo. Cristo, al igual que los casos anteriores, Él conoce el ministerio que esta iglesia y la iglesia en general está llevando a cabo. Y puede aumentar la potencialidad en la medida en que la iglesia esté en comunión plena con Él y viviendo en el poder del Espíritu Santo. O puede incluso retirarlo cuando esa iglesia ha perdido su propósito en la tierra y se transforma incluso en un testimonio contrario a lo que Cristo determinó para la iglesia como ministerio. Ahora consideremos el mensaje que el Señor entrega a la iglesia en Sardis. Primeramente detecta un problema. Verso 1 dice, allí la segunda parte, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si se fijan, esta iglesia tenía un nombre que no correspondía con la realidad. Se espera de una iglesia que manifieste la vida de Dios, pero esta iglesia estaba virtualmente muerta, aletargada e insensible espiritualmente hablando. Y la omnisciencia de Dios pone de manifiesto un problema que al parecer estaba encubierto, porque externamente no reflejaba este problema. Y déjeme decirle que los seres humanos muchas veces vemos solo lo externo, pero Dios desentraña las intenciones. En apariencia esta iglesia era perfecta. Quizá una iglesia grande, funcionando, tenía nombre de que vive, pero en realidad estaba muerta en cuanto a su comunión con Dios. Había perdido lo más importante, había perdido la vida de Dios en ella. Posiblemente era una iglesia enriquecida con dones, como ocurría con la iglesia de Corinto, pero se habían quedado con las rutinas adquiridas por la tradición, por el testimonio que habían vivido años anteriores, pero todo no era más que una apariencia de piedad. Su forma sin duda era la repetición sistemática de lo que habían repetido y de lo que habían vivido año tras año desde el pasado. Saben, el pasado tiende a influir en la iglesia, que las cosas se deben seguir haciendo, aunque la práctica ya no sean productivas, pero siempre se ha hecho así, hay que seguir haciéndolas. Lo que además produce una resistencia a los cambios, porque resulta que así lo hacían nuestros antepasados y así tenemos que hacerlo nosotros. Y este era el gran problema de la iglesia en Sardis. Pensar que hay cosas que son intocables, porque siempre se han hecho así. Esto puede privar a una iglesia de la vida de Dios. Hay que tener cuidado con las tradiciones. Las tradiciones no tienen que ser malas necesariamente, pero cuando se oponen al fluir del Señor, al poder de Dios, entonces hay que entrar a revisarlas. El tema doctrinal en Sardis, esto también era un eco del pasado. Y no es que la doctrina tenga que cambiar necesariamente, por supuesto que no. Pero tenemos no solo la libertad, estimados, sino la responsabilidad de revisar la doctrina constantemente a la luz de la Escritura. Revisar la interpretación para no caer en razonamientos equivocados que terminan quitando el poder del Espíritu Santo. Una doctrina que no produce vida es una inconsecuencia. Si lo que uno está enseñando como iglesia no produce una transformación en la vida de todo aquello que se está estudiando, que está predicando, pero no cambia la vida de las personas, no hay un impacto en la vida de las personas, entonces hay que revisar. Quiere decir que no importa cuánto sepamos de Biblia o cuánto sepamos de doctrina, si no la estamos viviendo en la práctica, si no la estamos aplicando a nuestra vida para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, todo lo que tenemos es un contrasentido, nada más. La doctrina debe trasuntar a la vida. Podemos llenarnos de conceptos, pero si eso no aplica a la vida, de nada sirve. Recordemos que cuando lleguemos delante de Dios, Él no nos va a hacer un examen de doctrina o de Biblia.
sino de cuánto de lo que dice la palabra lo aplicamos a nuestras vidas. El Señor dirá aquel día: venid benditos de mi Padre, a heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Se da cuenta? Así es como debe impactar la palabra en nuestras vidas. Desgraciadamente en Sardis no ocurría esto. Cuando no vivimos lo que creemos, el testimonio se debilita. Y si el testimonio se debilita, el mundo no cree. Y lo que es peor, a nuestros propios hijos les cuesta creer. No le estamos legando los aspectos de la fe a las nuevas generaciones porque decimos una cosa, pero hacemos otra distinta. Entonces, la iglesia no les resulta atractiva para ellos. Y no digo que debemos hacer de los cultos un show que se adapta a la juventud, porque sería algo contraproducente. Me refiero a la dualidad que muchas veces ellos ven en nosotros, los más grandes, los más antiguos. No nos damos cuenta de que estamos perdiendo a una generación preciosa y por supuesto esto es muy preocupante. Todos sabemos que la iglesia no es el único lugar donde estamos en la presencia de Dios. En nuestras casas también estamos en la presencia de Dios. En nuestro trabajo también estamos en la presencia de Dios. No podemos tener un comportamiento en la iglesia y otro distinto en la casa o en el trabajo. Porque si así lo hacemos, nuestros hijos lo ven y nuestro mensaje pierde fuerza precisamente de la gente, delante de la gente que más amamos. La vida cristiana no es una cosa de apariencias externas. La vida cristiana es cambio profundo de vida. Que no nos pase lo que a esta iglesia que tenía nombre de que vivía, pero espiritualmente estaba muerta. Que Dios tenga misericordia. Todo esto constituye una tremenda paradoja. Y no es que no hacía nada, tenía obras. El Señor le dice: yo conozco tus obras. Quiere decir que era una iglesia que tenía obras, quizá muchas, pero no tenía poder. Todo lo que tenía era un activismo religioso, nada más. Ahora, por supuesto que una iglesia bien organizada es algo bueno, pero la organización no significa vida necesariamente. La práctica de las ordenanzas es algo correcto, pero el solo hecho de cumplir con las enseñanzas, el bautismo, la Santa Cena, no es índice inequívoco de vida en una iglesia necesariamente, porque podría ser solo la repetición de algo que se ha venido haciendo por generaciones, nada más. La iglesia en Sardis tenía todo cuanto pudiera satisfacer a un observador casual, pero todo lo que hacía era por religión, no por comunión con el Señor. Pero lo que importa, estimado, no es la religión, es la comunión con Cristo. Esto es lo que la iglesia necesita. Es verdad que la iglesia tiene que ser conducida por doctrina. Es verdad que tiene que ajustar sus formas a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero el hecho de mantener la ortodoxia no significa que tenga vida necesariamente. Muchas veces la ortodoxia es solo el velo que oculta la verdadera situación de una iglesia. Creo que es necesario oír la exhortación del Señor cuando dice en el verso 2, sé vigilante. En otras palabras está diciendo el Señor, despierta. Despierta. La razón por la cual han llegado aquí es porque no han vigilado. Simplemente dejaron que el tiempo transcurra. Se ajustaron al sistema preestablecido y se acomodaron. Le faltó vigilancia sobre su vida espiritual. Y eso es lo primero que demanda el Señor. Era necesario afirmar aquellas cosas que estaban a punto de morir, porque no eran obras perfectas delante de Dios. Les dice el Señor, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es probable que hubiese tenido un activo grupo de oración, un excelente coro, pero las oraciones, la buena música, los buenos cánticos no llegaban al cielo porque carecían de una relación vinculante con el Señor. Todo el accionar de la iglesia se debe corresponder con el propósito de Dios. ¿Se dan cuenta?
Todo lo que detecta Cristo en esta iglesia estaba en el exterior, pero en el interior no había vida. Y Cristo en su gracia establece algunos pasos para restaurar justamente esta relación con Él. Lo primero que le dice es: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Cristo dejó huellas indelebles marcadas en su transitar por el mundo, para que, como dice Pedro, nosotros caminemos por ellas. Además dice: y guárdalo, acuérdate y guarda lo que has recibido y oído. Guardarlo era poner en práctica lo recibido, volver a la obediencia, retroceder en el tiempo cuando la vida se desarrollaba en plena obediencia al Señor, porque la obediencia al Señor es lo que distingue a un verdadero discípulo. Cristo no está buscando prioritariamente que nosotros establezcamos iglesias, aunque es importante. No está buscando prioritariamente que establezcamos iglesias o pentecostales, o metodistas, o presbiterianas, o bautistas, o como quiere llamarles. Cristo tiene como objetivo mayor establecer su iglesia aquí en la tierra. Y lo que distingue a la iglesia de Cristo es el hecho de que en ella hayan verdaderos discípulos, que hayan verdaderos adoradores, seguidores de Jesucristo. El Señor les dio una orden a sus seguidores: vayan y hagan discípulos. Entonces el primer paso es recordar. Es importante recordar cómo eran las cosas al comienzo. El segundo paso es obedecer y el tercer paso es arrepentirse. Y arrepentirse significa retornar incondicionalmente al Señor. Arrepentirse significa un cambio de mentalidad, de ver las cosas con la mente de Cristo. Ahora, dice el Señor, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A pesar de que se anuncia un juicio, siempre hay un tiempo de gracia para arrepentirse. Qué grande y poderoso es el Señor. Es necesario aprovechar el tiempo de gracia que nos ofrece el Señor para hacer las cosas de acuerdo con su voluntad. Primero, recuerda cómo era tu vida cuando recién llegaste a Cristo. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Cómo era ese primer amor? Segundo, ponte en un plan de obediencia al Señor. Y tercero, arrepiéntete. Es decir, vuélvete al Señor de mente y de corazón. Finalmente, podemos ver un elogio, pero un elogio no a todos, sino a unas pocas personas nada más. El verso 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. No son muchas, es un remanente que andan dignamente conforme a la voluntad de Dios. Los vestidos de ropa blanca que adornan la iglesia son la manifestación externa de la santidad que produce en el creyente. La regeneración, el nuevo nacimiento. Vestidos blancos es una referencia al obrar cristiano en consonancia, en consecuencia con la voluntad de Dios. Vidas conscientes y consecuentes con el llamado de Dios. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella, es decir, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, las acciones justas de los creyentes, que no son producto de un poder natural. Las acciones justas son cuando el Espíritu Santo nos conduce a la justicia de Jesús y reproduce en nosotros a Cristo. La vida cristiana victoriosa es reproducir la imagen del Señor, y este es el propósito, la predestinación que el Padre ha establecido sobre cada creyente. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que Él está llamando a la iglesia a una recuperación de la comunión con Dios. No está llamando a una recuperación de las formas.
No está llamando a una recuperación de la liturgia o de la estructura. Lo importante es recuperar nuestra comunión con Él, recuperar la vida victoriosa en el poder del Espíritu Santo, la cual obra mediante la vinculación obediente a su palabra. El verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir que al que recuerda, al que obedece y al que se arrepiente, aquel será reivindicado por Cristo mismo en la morada celestial ante el Padre y ante los ángeles. Y dice algo más: y no borraré su nombre del libro de la vida. Yo sé que existe una discusión histórica sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Porque cuando leemos una frase como esta, quiere decir que el nombre de la persona que fue inscrito alguna vez luego puede ser borrado de ese libro. Quiero que escuchen esto. Personalmente creo que la salvación como don de Dios no se pierde. Sin embargo, los verdaderos salvos tienen el deber solemne, sagrado, de reproducir la vida de Cristo en sus vidas, de negarse a sí mismo para llevar su cruz cada día. No está claro qué significan las palabras borraré el nombre del libro de la vida. Se entiende que no podemos considerarnos cristianos si no vivimos en consecuencia a lo que decimos ser. Es necesario demostrar que nuestras ropas han sido emblanquecidas por el Señor. Como dice Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y concluye esta carta diciendo, no una demanda, o mejor dicho, con una demanda. Sí, esta carta concluye con una demanda y con una apelación. Mire lo que dice el verso 6. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es lo mismo que hemos visto en los mensajes anteriores. Ahora, ¿qué es lo que tenían que oír los miembros de esta iglesia? Que era necesario ser vigilantes, que era necesario afirmar las cosas que estaban para morir. ¿Será que Dios está llamando a la iglesia en este tiempo a un cambio? Yo creo que sí. Pero el cambio se debe producir individualmente, uno a uno. Y es maravilloso ver que a pesar de que esta iglesia había perdido muchas cosas y se había vuelto una religiosidad vacía, infructífera, había en ella unas pocas personas que caminaban de forma distinta al resto de la congregación. Aún hay tiempo de oír la apelación del Espíritu y volverse incondicionalmente a Cristo. Dios quiere ahora un alma que vibre bajo el impulso del Espíritu Santo. Quisiera invitarles que ahí donde está, usted pueda inclinar su rostro, pueda hacer una oración y pueda decirle con toda sinceridad y humildad al Señor: Señor, si tú me llamas a oír, yo oigo. Me acerco sin condiciones delante de tu presencia. Quiero ser vigilante. Quiero afirmar las obras que están a punto de morir en mi vida. Y para eso, Señor, me dispongo a guardar tu palabra, arrepentido, confesando mi fracaso espiritual. Recuerden, esto es individual. Cada uno debe examinarse delante del Señor. Si haces esta oración con fe, después de haberte examinado honestamente delante de la palabra de Dios, Dios tomará tu vida y la conducirá por sendas de justicia, por amor de su nombre, y entrarás en victoria. Y entrarás en victoria. Los líderes de la iglesia podrán transformar la dinámica de la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y yo pido al Señor que las iglesias sean avivadas, que no se diga de ninguna de ellas: tiene nombre de que vive, pero está muerta. Yo pido al Señor que se levanten iglesias en el poder de Dios para testimonio al mundo y para gloria a Él.
Que al Señor sea gloria y a nosotros sus bendiciones en Cristo Jesús. Stars